Bueno, vamos a ver el tema del IVA y el tratamiento contable que le vamos a dar nosotros en particular, si bien no va a ser estrictamente el que ustedes van a aprender después posteriormente en las materias de tributaria. Para comenzar a registrar, que es lo que nos interesa, vamos a hacer un pequeño repaso y alguna explicación. El IVA es el impuesto a valor agregado, es un impuesto al consumo de carácter indirecto, porque no grava a la persona, sino que grava directamente el consumo de las personas físicas o jurídicas. Y su recaudación funciona a través de lo que se llama agentes de retención. La DGI, el fisco uruguayo, encargado de la recaudación de impuestos, lo que hace es nombrar a las empresas como agentes de retención del impuesto. Es decir, las empresas cobran el impuesto y deben verterlo todos los meses a DGI. Bien, vamos a ver un ejemplo bastante simple y muy simplificado de cómo funciona el IVA, pero que les puede dar una pauta para que entiendan que para la empresa nosotros, por ahora, el IVA nunca va a ser ni una pérdida ni una ganancia, sino un activo o un pasivo determinando del saldo que la cuenta tenga. ¿Sí? Una última cosa, siempre vamos a trabajar con un IVA del 20% único, si bien sabemos que hay varias alícuotas del IVA y con todo el tema de la ley de inclusión financiera que después vamos a ver, esto ha cambiado también. Nosotros vamos a considerar la simplificación de que el IVA es el 20% en todos los casos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a imaginar que tenemos un sector vertical de empresas, una integración vertical. Imaginemos que la empresa A es una empresa maderera que tiene plantados distintos tipos de árboles, tala los árboles y se encarga de vender directamente los troncos sin mayores modificaciones. La empresa B es un aserradero que compra los troncos y hace distintos tipos de tablones de distintas medidas y calidades. Y la empresa C es una mueblería que confecciona muebles y bueno, por supuesto el consumidor final que es quien compra los muebles. Vamos a suponer que la empresa A va a vender a un precio de 100, ¿sí? Eh, los troncos los vende a un precio de 100. Ahora, a partir de ahora, recuerden que el IVA grava la circulación interna de bienes y servicios, además de las importaciones. Cada vez que se vaya a pasar un producto de una persona a otra persona, ya sea física o jurídica, se traslada el derecho de propiedad, se va a configurar el hecho generador del IVA. En este caso van a aparecer 20 pesos de IVA, o sea el 20%. Recordemos que vamos a trabajar con un IVA de un 20%. Por lo tanto, la empresa B deberá pagar 120 pesos a la empresa A por los troncos. Esos 120 pesos, perdón, para la empresa B son un costo, al cual nosotros le vamos a agregar una utilidad. Evidentemente, transformar los troncos en tablones de distintas medidas conlleva mucho trabajo y bueno, nosotros vamos a generar una ganancia de, vamos a calcular en este caso, 80, con lo cual nos va a dar un subtotal de 200 pesos, el cual va a tener IVA, obviamente el 20%, y esto me va a dar un precio total de 240. La empresa C va a terminar pagando 240 pesos entonces por las materias primas para ella, que son los tablones para la confección de muebles. Esos 240 pesos que pasarán a integrar evidentemente un costo de la empresa C, el cual se le va a ganar evidentemente la confección del mueble. En este caso suponemos unos 160 pesos, lo que nos da un total de 400 pesos de precio de venta final, por supuesto sin IVA. Hay que agregarle el IVA, que en este caso van a ser 80 pesos, y el consumidor final terminará comprando los muebles a 480 pesos. Como pueden ver ustedes, el IVA es un impuesto en cascada, se va calculando cada vez que se traslada el derecho de propiedad, o sea, en cada fase de producción del artículo que llega al consumidor final se configura el hecho generador del IVA. Ahora, como dijimos al principio, ese IVA no se lo apropia a la empresa que lo cobra no es una ganancia, sino que es un pasivo para la empresa porque debe de pagárselo a la DGI. Y vamos a ver cómo funciona y cuánto se le va a pagar. La empresa A, ¿cuánto IVA ha cobrado? Cobró 20 pesos, que le cobró la empresa B. No ha comprado nada, en este ejemplo simplificado, por lo tanto el IVA a pagar a la DGI son 20 pesos.
La empresa B cobró, como ustedes lo ven acá, 40 de IVA, pero al haberle pagado a la empresa A ya 20 pesos y teniendo un comprobante que respalda esa compra y ese pago de IVA, la DGI le permite descontar el IVA de las compras a la empresa B. Entonces la empresa B, si bien tendría que pagar 40 porque fue lo que cobró, se le va a permitir descontar 20 de su IVA de compras que tenemos acá. Es este de la empresa A. Por lo que a la DGI le corresponderían pagar 20 pesos, que es la diferencia. 40 menos 20. Por último, la empresa C, ¿cuánto cobró de IVA? Cobró 80 de IVA y pagó a la empresa B 40, por lo que el saldo a pagar a la DGI va a ser de 40. Como ustedes pueden ver, ¿cuánto termina recaudando la DGI? 80. ¿Cuánto pagó el consumidor final de IVA? Ese mismo importe. Es decir, quien paga el IVA es el consumidor final. El IVA es un impuesto al consumo final. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a ver cómo nos quedarían las registraciones entonces ahora con IVA. Nosotros teníamos antes nuestra compra de mercadería, no era otra que mercadería contra caja, una compra de mercadería al contado. Pero ahora la mercadería va a tener IVA, el 20% del precio de la mercadería. Es decir, nosotros a partir de ahora seguimos registrando igual, pero vamos a agregar en el caso de las compras una cuenta de activo, en este caso llamado IVA, y en el caso de las ventas, como tenemos acá deudores por ventas, vamos a agregar el IVA, por supuesto sobre el importe de la venta, que es un 20%, y en este caso el IVA pasa a ser un pasivo. También se pueden dar cuenta porque en este caso está debitando, en este caso está acreditando. Sino por sentido común, cuando uno vende cobra IVA, este IVA debe de pagárselo a la DGI. ¿De acuerdo? No olvidar en las ventas siempre el comprobante interno para hacer el costo de ventas. Y por favor aquí no se configura hecho generador de IVA. Esto es un comprobante interno y el IVA aparece cuando hay circulación interna de bienes y servicios. Circulación interna quiere decir dentro del país, no quiere decir dentro de la empresa. O sea, una empresa con otra empresa. Ahí aparece el hecho generador del IVA. Entonces, el IVA de la venta, que está conformada la venta, este hecho económico por los dos asientos, es este el IVA que se configura. En el comprobante interno, en ningún comprobante interno jamás va a aparecer el IVA, ya que es un comprobante interno de la empresa. Recuerden, por ejemplo, también que la letra puede llegar a darles, si se compra mercadería por 2.400 IVA incluido, cuando está con IVA incluido nosotros tenemos que desglosar lo que es IVA de lo que es mercaderías. Para eso vamos a hacer el precio IVA incluido dividido 1,20. En este caso eso me va a dar el precio sin IVA, es decir, si hacemos 2.400 IVA incluido dividido 1,20 me va a dar los 2.000, que sería la mercadería, y el IVA va a salir por diferencia o bien calculándole el 20%. ¿Qué cosas van a tener IVA para nosotros? Bueno, las compras y las ventas. Cuidado con las compras de inmuebles, los inmuebles no están grabados. Los arrendamientos de inmuebles tampoco se están grabados, es decir, los alquileres. Sí van a tener IVA los descuentos y los intereses. Una actividad que para nosotros no tiene IVA es toda la operativa bancaria, es decir, los intereses de los bancos, nosotros no los vamos a gravar con IVA. Bueno, espero que haya quedado claro.